Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3, donde dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Comienza diciendo este versículo: pero quiero que sepáis. Algunos de la iglesia en Corintios consideraban que ya lo sabían ellos todo, pero el apóstol viene ahora a ponerlos en su sitio cuando les indica que quiere que ellos sepan algo que antes no sabían. Sigue diciendo este versículo que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí la enseñanza tiene que ver, y es el núcleo central del versículo cuando dice con la cabeza. Por tanto, aquí radica la dificultad interpretativa del texto, ya que se ha usado muchas veces para establecer una escala jerárquica que se puede sintetizar como que Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer. Pero para establecer este orden necesariamente hay que invertir la secuencia del versículo, ya que Pablo lo presenta así: Cristo la cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer, Dios cabeza de Cristo. Por consiguiente, en una correcta exégesis es preciso mantener el texto tal y como está. Ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol con el término cabeza? Y también, ¿trata de establecer una escala jerárquica? O quizás, ¿en qué sentido debe de entenderse el término cabeza en el versículo? Hay varias acepciones relativas al término con aplicaciones diferentes. Muchas veces se usa para referirse a persona en el ejercicio de autoridad. Note que en el Nuevo Testamento se emplea para expresar la relación de Cristo con la Iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y los versículos 21 al 23 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta plenitud suprema de Cristo es establecida por Dios, al que le agradó que en él habitase toda la plenitud, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Sin duda, en este sentido está refiriéndose al ejercicio de la autoridad. Cristo es el Señor de la Iglesia y todas las cosas en ellas le están sometidas. En este sentido de señorío y también de autoridad está claramente presente en los textos anteriores, ya que cabeza también se usa para referirse al que es guía y conductor. Y así ocurre con Cristo y la Iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 14, versículo 15 y capítulo 5, versículo 23. El cuerpo que es la Iglesia, asido de la cabeza que es Cristo, crece en el crecimiento que da Dios, progresando hacia la madurez espiritual, como dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses capítulo 1 y versículo 19. En este sentido se aplica también al marido en relación con la esposa, cuando dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia,
Efesios capítulo 5 y versículo 23. El término expresa en otros lugares la relación y también la unidad en dependencia. De modo que la cabeza se ocupa del crecimiento y desarrollo del cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 12. El Señor es el que da el crecimiento a la Iglesia y su conocimiento pleno en Él. Efesios capítulo 4 y versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esto tiene que ver con la edificación del cuerpo que es la Iglesia, de la que el Señor es la cabeza. Y así enseña el apóstol cuando dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1 y versículo 18. De modo que, como cabeza, es conductor del cuerpo. Otro uso de la palabra está aplicado también al sentido de responsabilidad. Note que Cristo, como cabeza de la Iglesia, es responsable de la conducción, provisión, dotación y corrección. Igualmente también el marido es responsable ante Dios de la marcha de su hogar, como también nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo, en Job capítulo 1 versículo 5, Efesios capítulo 6 versículo 4 y la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 4. En el sentido positivo, el marido, como cabeza, debe sustentar y cuidar a la esposa como también Cristo a la Iglesia. Efesios capítulo 5 y versículo 29. Como el Señor provee para los suyos en cuanto es necesario, así también el marido para lo de su hogar. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. En resumen, del uso de la palabra puede hacerse de este modo. Primero, cabeza en el sentido de ejercicio de autoridad. Segundo, cabeza en el sentido de orientación y también de conducción. Tercero, cabeza en el sentido de unidad y dependencia. Y cuarto, cabeza en sentido de responsabilidad. Sin embargo, no parece que Pablo esté refiriéndose aquí a ninguna de estas aplicaciones, ya que una observación primaria sitúa en el texto tres relaciones. Una totalmente humana, la del varón y la mujer. Otra divino-humana, la de Cristo y el varón. Y la tercera, totalmente divina, la de Dios y Cristo. El término común que Pablo está usando es el de cabeza, ya que las tres relaciones ofrecen una comunión o comunicación de vida y una relación en esa comunión. Entre el hombre y la mujer existe una vida común que se transforma en comunión íntima por medio del matrimonio. Pero también no es menos cierto que entre Cristo y el varón se manifiesta lo mismo. Y note que de igual modo en el seno trinitario entre Dios y Cristo. Por tanto, debe de entenderse aquí más que de una relación jerárquica, es de una comunión de vida. Si se tratase de una relación jerárquica, no habría dificultad tan solo en una de ellas. Cristo, cabeza de todo varón, ya que Él es el Señor. Por consiguiente, tiene derecho de autoridad y de ejercicio de la misma sobre el hombre. Pero cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cuál es el límite de autoridad del varón sobre la mujer?
Note que una condición de jerarquía no estaba en el pensamiento de Dios cuando creó la mujer como ayuda idónea del hombre, como señala Génesis capítulo 2 y versículo 18. En el primer capítulo de Génesis, Dios delega la autoridad para gobernar la tierra no solo al varón, sino también a la mujer, puesto que al establecerla utiliza aquí el plural. Note lo que dice. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 28. Por tanto, solamente después de la caída del hombre es que ejerce autoridad enseñoreándose de la mujer, siendo ese estado la consecuencia o el fruto del pecado, cuando dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versículo 16. No se justifica en el texto del apóstol el establecimiento de una jerarquía en la que el hombre sea, en cualquier grado, señor de la mujer. Y más grave es entender la relación jerárquica Dios-Cristo, ya que en el seno trinitario, y no es posible ignorar que Cristo es Dios manifestado en carne, es decir, la segunda persona de la deidad, el Verbo eterno, no hay jerarquía de autoridad interpersonal, puesto que las personas divinas son iguales en dignidad, honor, vida y atributos. No es posible en el ser divino que una persona mande sobre otra y que ésta obedezca, debido a que esa sería una relación de subordinación, imposible en la deidad. Es necesario, pues, otra vía interpretativa a la enseñanza del apóstol en el versículo que debiera orientarse hacia la comunión de vida. Note que Cristo es cabeza de todo varón, porque la vida del hombre proviene del Señor. Toda la vida comunicativa está en Cristo, ya que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1 y los versículos 3 y 4. En este sentido no se está refiriendo a globalidad, sino a particularidad total, es decir, no se trata de afirmar que cuanto existe, incluido el varón, fue creado por el Verbo, sino cada una de las cosas que conforman la totalidad de lo creado. Si las cosas todas fueron creadas en Él, que sustenta lo creado y lo hace realidad, el varón, aunque sea una creación especial de Dios, es la que se aprecia una acción trinitaria específica. Por tanto, no cabe duda que la acción originadora de la vida para el hombre está asentada en Cristo, el Verbo eterno. Pero no solo el Verbo procede de Cristo, autor de la vida, sino que tuvo existencia por medio de Él, siendo además destinatario de cuanto ha sido creado, que es para Él. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como primogénito de toda creación, no como primer ser creado, sino como principio creacional y razón de ser de la misma, ya que la verdad es precisa cuando dice, sin Cristo ni una sola cosa de lo que existe llegó a ser. Esto incluye incuestionablemente al varón también, ya que la creación no surgió por medio de él, sino en él mismo. Cristo es la casualidad eficiente,
porque opera no en nombre de Dios, sino porque es Dios. Y también hay algo más. En Cristo estaba la vida, es decir, lo que fue hecho era vida en Él. Y esta vida puede ser física o puede ser biológica, en sentido de que lo que existe como creación real fue hecha por el Verbo, en el Verbo y para el Verbo. Esto es la vida divina ampliamente participada. Y esto supone una vinculación exclusiva y excluyente con la deidad que es vida. Por tanto, significa que, desde toda la eternidad hasta el presente y el futuro, la vida residía en Cristo, el Verbo divino. No sólo como vida residente, sino como vida personal e inmanente. No es que la vida fue puesta en Cristo que se convierte en dador y también administrador de ella, sino que el Verbo era en sí misma vida. Él era vida, no sólo como asiento vital, sino como esencia en sí mismo. La vida y Cristo son inseparables. Conforme al relato de la creación, la vida, insuflada por el Espíritu en la nariz, inerte del polvo de la tierra, que origina el varón, comunicó vida al hombre, que fue desde ahí un alma que vive. Pero eso tiene que entenderse a la vida espiritual y no solo a la biológica, ya que Dios hace partícipe a la criatura antes de la caída en el pecado de una vida especial vinculante con Él, que puede llamarse ya vida eterna, participativa de la comunión con Dios, cuando dice: pero este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 11. El Evangelio que alcanzó a los corintios proclama la dotación de la vida eterna a todo aquel que cree, solo posible en unión vital con Cristo, ya que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. Todo tipo de vida biológica, la humana y la angélica, son resultantes de la acción de Cristo, que no solo tiene vida, sino que es esencialmente vida en Él mismo. En ese sentido, Cristo es cabeza de todo varón. Y sigue diciendo este versículo: y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora Pablo pasa a considerar la relación de cabeza entre el varón y la mujer, afirmando que literalmente cabeza de mujer el varón. Algunos insisten en que necesariamente tiene que tratarse de marido y mujer, porque sólo de ese modo se entiende el sentido de cabeza. Pero no cabe duda que el apóstol hace referencia a esto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios capítulo 5 y versículo 23. Pero en ese caso está tratando de la figura que representa la relación visible de Cristo y de la Iglesia. Sin embargo, el principio establecido en Efesios es diferente al texto que consideramos en la epístola aquí de los Corintios, ya que en el versículo citado antes, Pablo establece la posición de cada uno de los cónyuges en el matrimonio, como ejemplo de la posición entre Cristo y la Iglesia, reflejando, por tanto, el ejemplo visible de esta relación. Pero la posición de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente asunto de autoridad y dominio, sino de responsabilidad,
En la línea del pensamiento que se usó antes para la relación de la comunicación de la vida de Cristo con el varón, la mujer procede de éste, ya que el primer ser de la humanidad fue un hombre, y más tarde Dios creó a la mujer. Pero esto fue tomado de Adán, puesto que no se trata de seres distintos, dentro de la humanidad que es una, formada por hombres y mujeres. Por consiguiente, la complejidad de vida de la mujer es tomada del varón, de ahí el sentido de que éste es cabeza de la mujer. No se trata específicamente del marido cabeza de la esposa, sino del varón como elemento de procedencia de la vida de la mujer, ya que la igualdad de los dos es bien evidente, puesto que ambos son de la misma naturaleza. Frente a la situación en que se había situado a la mujer en los tiempos del apóstol, el cristiano debe de entender que ambos son iguales, aunque entre ellos haya establecido Dios una relación subordinada, ya que la mujer no fue creación directa de Dios, sino que fue tomada del varón. Aunque iguales en vida, hay diferencias entre el varón y la mujer, no en sentido de superioridad, sino en razón de condición personal. Y sigue diciendo este versículo, y Dios la cabeza de Cristo. En tercer lugar, Pablo quiere que los corintios cristianos sepan que Dios es la cabeza de Cristo. Por la misma línea de pensamiento, en el sentido de cabeza, tiene necesariamente que entenderse como relación de vida o de naturaleza, pero en ningún modo como señorío, ya que es imposible en el plano de la deidad. Por otro lado, algunos acuden a la humanidad de Cristo para resolver el problema de la subordinación de Cristo a Dios, entendiendo que el apóstol está refiriéndose a Cristo, el Mesías, en su condición de hombre, haciendo distinción como el Logos, que en su condición divina no permite una relación subordinada, posible tan solo desde su humanidad. Pero note que no es posible separar humanidad, esto es naturaleza humana, de la persona divina, del Hijo de Dios, en las que ambas, la divina y la humana, subsisten, ya que Jesucristo no es una persona humana, sino una persona divino-humana. En la misión redentora, voluntariamente y por medio de su humanidad, puede anonadarse para acceder al mundo de los hombres en forma de siervo y hacer la voluntad de aquel que lo envió. Filipenses capítulo 2 y los versículos 7 y 8. El Verbo se hizo carne para ejecutar voluntariamente el programa de servicio divinamente preestablecido. Isaías capítulo 61 y los versículos 1 al 3. Sujeto a la ejecución en el tiempo previsto también, como señala Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y además, en obediencia absoluta, Juan capítulo 5 versículo 30 y Filipenses capítulo 2 versículo 8. La relación eterna entre Dios y Cristo es la de Padre, como único progenitor, y la de Hijo unigénito. En ella el Padre es principio sin principio. De otro modo, Él engendra al Hijo mientras que Él mismo no procede de otro. Por esa razón el Padre envía al Hijo, como señala Juan capítulo 3 versículo 16, y también al Espíritu, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 33. Pero note que Él nunca es enviado. Como quiera que en el envío extra en sentido trinitario en la programación de la procesión a intra,
el hecho de que el Padre no sea enviado pone de manifiesto que no procede de otra persona divina. El Padre es el Padre, como base personalizadora y constitutiva de su persona divina, de modo que el eterno presente de Dios, sin cambio, ni principio ni fin, de la eternidad divina, engendra a un Hijo, comunicándole con ello todo cuanto Él mismo es y tiene. Juan capítulo 16, versículo 15. A excepción de ser Padre por cuanto esto es en el distintivo personal suyo. Por esta causa el Hijo comparte todo con el Padre a causa de esta generación en el seno del Padre. Siendo solo el Hijo, es absolutamente Dios, como lo es el Padre. Note que es necesario entender que el Padre como progenitor único agota su función generadora en el Hijo, que es producto exhaustivo de la generación del Padre. De ahí que Cristo sea necesariamente el unigénito del Padre, como dice por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 14, versículo 18, y también la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 9. Si pudiera hablar otro hijo en el seno trinitario, ninguno de ellos sería el producto exhaustivo de la generación del Padre. Por tanto, ninguno sería infinito y por consiguiente ninguno sería Dios. Siendo el acto generativo del Padre una comunicación total en entrega absoluta al Hijo, se produce una relación subsistente hacia el Hijo que constituye a Dios, cabeza de Cristo. Pero también es necesario entender que el hecho de que el Padre engendre al Hijo no da a la primera persona divina ninguna superioridad sobre la segunda. El Hijo es consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre. En cuanto a la subordinación de la mujer en relación con el hombre, debe tenerse en cuenta que Jesús, hablando a los que procuraban divorciarse de la esposa, les remite a la creación al decirles: pero al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versículo 8. El pensamiento de Dios no era de sujeción o de jerarquía, sino de orden creacional, puesto que a ambos le manda lo mismo en cuanto al ejercicio de autoridad sobre lo que puso a su disposición y bajo ellos. Sin duda, hay una relación vinculante entre ellos, que debe ser tenida en cuenta. Y note que sobre este principio, Pablo está aquí estableciendo la enseñanza. Y voy concluyendo con esto. A veces encontramos creyentes que se atreven a comentar el reglamento del velo. En toda sociedad ha de haber una jerarquía, o sea, grados de autoridad que se han de respetar si se quiere evitar la anarquía. En lo que se refiere a las relaciones entre Dios y los hombres, Dios mismo es el creador, fuente de toda autoridad. Y a los efectos ejecutivos de esta autoridad se presenta el Hijo Eterno, quien siempre era mediador entre el Trino Dios y la creación, ya que por medio de la encarnación el Hijo llega a ser el Señor Jesucristo, en cuyas manos Dios ha entregado todo lo referente al hombre. Cristo, pues, es la cabeza del varón. También es preciso establecer un orden jerárquico entre varón y hembra, y Dios ha dispuesto que el varón sea cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior al varón, pues personalmente puede valer más que él, según su constitución y dotación personal,
Pero con todo, jerárquicamente, el varón ha de ser cabeza, pues normalmente se presta mejor para llevar a cabo la lucha externa, mientras que las condiciones de la mujer, especialmente la de la maternidad, la señalan como la fuerza del hogar. Amigo y amiga oyente, en cuanto a la salvación en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña, en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Es por esa razón que el cristianismo bíblico establece cómo hemos de acercarnos al Señor por primera vez, y lo hemos de hacer con arrepentimiento y con humildad, sabedores de quién realmente somos nosotros, que somos personas pecadoras. Por eso, repito, hemos de acercarnos con humildad al Señor para así poder ser salvo o poder ser salva. Por ello, mi amigo, mi amiga, Dios es un Dios de orden, y toda persona que espiritualmente no tiene a Cristo no está en el orden de Dios. Por ello, yo te animo ahora a que tú, si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, ahora lo puedas hacer. Para ello, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por tantos pecados como he cometido. Son muchos y ya ni me acuerdo de otros, pero los pongo todos delante de ti y me arrepiento de ello. Y ahora te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.